Muy, pero muy buenos días, apreciados hermanos. Para mí es un privilegio haber estado con ustedes toda esta semana. Dios nos ha conducido, Dios ha sido bueno y espero que esos momentos que hemos pasado estudiando la palabra de Dios hayan sido de grata bendición para sus vidas. Y vuelvo a insistirles, no olviden orar, no olviden colocar en práctica el bosquejo que les regalé. Recuerden, primero, usted va a glorificar el nombre de Dios, usando palabras que exalten solo el nombre de Dios, poderoso, eterno, misericordioso, bondadoso. Cuando su mente empiece a pronunciar esas palabras, está reconociendo que solo hay un Dios que es digno de nuestra honra y de nuestra gloria. Segundo, recuerden, gratitud. Sea muy específico. Todo lo que usted ha logrado hasta este momento, todo lo que yo he logrado, poco o mucho, ha sido gracias a la bondad y a la misericordia de Dios. Sea específico. Agradézcale a Dios por su familia. Agradezcale a Dios por la vida, por la salud, por los alimentos, por el trabajo, por el oxígeno, por los servicios públicos, por todo lo que recibe en cada momento. Tercero, confiese sus pecados. Confesión. La manera para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados no es perdona todos mis pecados. Recuerde, tiene que ser específico. Pídale a Dios perdón por sus pecados. Sea específico. Solo tú sabes las luchas que tienes en tu corazón. Sé específico. Cuando reconocemos nuestros pecados es el primer paso de cambio, porque ahora el Espíritu Santo colocará el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Cuarto, interceda. Ore por las personas, ore por sus familiares, ore por aquellas personas que le gustaría verlos en el reino de los cielos. Ore por su pastor, ore por los líderes de la iglesia a nivel mundial, ore por los líderes de la iglesia de su país, ore por sus vecinos, por sus familiares, ore por sus hijos. Hay que interceder por los hermanos. Luego, quinto, ahora coloque sus pedidos. No haga nada sin la voluntad de Dios. Siempre haga todo conforme a la voluntad del Señor. Pídale a Dios que le dirijan su vida, su entrar, su salir. Cuéntele todo a Él, no tenga secretos con el Señor. Que sus planes siempre estén en las manos del Señor. Y por último, recuerden el logos, la palabra escrita. Y el shema es cuando Dios nos habla a nuestro oído. Dios, yo creo, aunque no es algo tan utilizado por nosotros, no es tan explorado por nosotros, yo creo que Dios todavía nos habla. Dios todavía nos habla. Anoche les mencioné un poco del ayuno de 3 días. Practíquenlo. Usted tendrá un antes y un después de haber vivido el ayuno de 3 días. He tenido la oportunidad de hacerle, como lo mencioné anoche, he tenido la oportunidad de hacerlo varias veces y es la mayor bendición que ha pasado en mi vida. Así que de todo corazón, espero que esta semana haya sido de bendición. Y sigo orando por las visitas, por los amigos que se conectaron esta semana, que por alguna circunstancia no se pudieron bautizar. Pero ruego al cielo, ruego a Dios para que sea el Espíritu Santo que les toque y puedan entregar su vida a Jesús. Agradezco a todos los miembros de la Junta, al pastor del Arca, por haberme recibido esta semana. Y aunque estuvimos a la distancia, aquí desde la intimidad de mi hogar, hemos podido disfrutar una semana maravillosa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si por alguna razón nunca nos podremos conocer personalmente en esta tierra, preparémonos y dejemos la cita en el reino de los cielos. Allí nos vamos a ver para alabar juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no olvide que Cristo pronto viene, que esto se está acabando. El Señor está cerca, el Señor está muy, pero muy cerca. Por esta razón, para haber cerrado y cerrando mi intervención de esta semana, quiero dejarles un último mensaje de mi parte. Un mensaje especial que me llena de gozo, me llena de alegría y me motiva cada día a servirle a Dios en esta causa santa, la causa de Dios. Y por esto quiero invitarles para que vayan a sus Biblias al capítulo 6 del libro de Génesis. Voy a hablarles de uno de los personajes que más admiro en todo el registro bíblico y es Noé. Me llama la atención la vida de Noé, ¿saben? Admiro a Noé. Noé estaba en una generación bastante compleja, quizás como en la que usted y yo estamos viviendo. ¿Sabía usted qué significa el nombre de Noé?
El nombre de Noé significa descanso, significa paz, significa el que trae refugio, el que trae descanso, el que consuela. Recuerden ustedes, mis hermanos, que en aquel tiempo los nombres estaban muy de acuerdo al carácter de la persona. Así que cuando Noé llegaba a algún lugar, la gente decía, aquí llegó el que nos consuela, llegó el que trae paz a nuestra vida, aquí llegó quien nos da paz, nos da descanso. ¿Qué piensa la gente de usted cuando llega a algún lugar? ¿Llegó el peleón? ¿Llegó el chismoso? ¿Llegó el mentiroso? ¿Llegó el imprudente? ¿Qué piensa la gente de usted? ¿Qué piensan sus hijos? ¿Qué piensa su esposa? ¿Qué piensan sus compañeros de trabajo? Bueno, Noé era reconocido porque era un hombre que aportaba paz. Era un hombre pacificador. Era un hombre que donde llegaba traía reposo, traía paz. En medio de esa generación tan compleja, se registra, hermanos, el momento de la vida de Moisés. Y acompáñenme en el registro bíblico a partir del versículo 1 del capítulo 6. Vamos a mirar algunas lecciones bien maravillosas de la vida de Noé, que con seguridad han de servirnos a nosotros también en este tiempo. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí hay un problema. Quiero detenerme aquí y examinar esta primera parte, estos dos versículos que empezamos a leer. Dice que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Aquí Dios está clasificando dos grupos. Solo han existido dos grupos. No es la iglesia adventista y los demás grupos, no. Para Dios solo existen dos grupos. Aquí se están clasificando como los hijos de los hombres y los hijos de Dios. No hay más grupos. Más adelante usted en la Biblia encontrará los salvos, los perdidos, los de la izquierda, los de la derecha. Porque solo hay dos grupos. Al final esto se definirá entre dos grupos. Los salvos, los perdidos, los de la izquierda, los de la derecha. Y entonces la Biblia dice que a los hijos de los hombres empezaron a nacerle hijas. Y entonces los hijos de Dios, escuchen bien, el problema no son las hijas de los hombres. Escúchenme bien, hermanos. El problema no es el mundo. El mundo siempre ha sido el mundo. El mundo siempre ha insistido en vivir lejos de los principios de Dios. De hecho, Mateo capítulo 5 en el versículo 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal de la tierra pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Saben? Se cree que esas palabras el Señor las pronunció en el Sermón del Monte a los discípulos. El Sermón del Monte parece ser que es el sermón más largo que Jesús predicó y quedó registrado así en el libro de Mateo. Ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Todo eso es el Sermón del Monte. Inicia con las bienaventuranzas y luego ahora continúa hablándole a ellos. Jesús usó un pronombre personal, vosotros. Bien pudo Jesús haberle dicho Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, pero no. El Señor, un pronombre personal se utiliza para reemplazar el sujeto de la oración. Puede ser personas, cosas o animales. ¿Por qué el Señor no los llamó por nombre propio y usó el pronombre personal? ¿Saben por qué? Porque el Señor no quería solo dirigirse al grupo de los 12, sino que el Señor quería que usted y yo hoy estuviésemos incluidos en ese vosotros. Soy la sal de la tierra. Así que ustedes son la sal de la tierra de allí, de Honduras, donde se encuentran. Yo soy la sal de la tierra aquí en Bogotá, donde me encuentran. Pero la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿En qué estaba pensando Jesús? ¿En qué estaba pensando Jesús? ¿Saben? Allí por todo el Mesopotamia, cerca del mar Mediterráneo y el mar Muerto, abundaba la sal. Y Jesús
se refiere a una experiencia que le sucedía a las personas que con frecuencia iban a la orilla del Mar Muerto o del Mar Mediterráneo para tomar escombros de sal que quedaban en la orilla cuando las olas venían, traían sodio y entonces quedaban unos escombros. Pero ¿qué sucedía con estos escombros? Ellos tenían el mismo color, la misma textura y el mismo peso que la sal. Pero había un problema, no tenían sodio. Y entonces en aquel tiempo el uso de la sal era para conservar los alimentos y para sazonar, que hoy también se utiliza para eso. En aquel tiempo no habían sistemas de refrigeración como los tenemos hoy día, así que era muy útil para conservar los alimentos. Venían ellos y tomaban de esos escombros, los llevaban, le aplicaban a los alimentos que querían conservar, los guardaban en sus bodegas y cuando iban a usarlos estaban podridos, no servían para nada porque la sal ya no tenía las características que acompañan a la sal, eran solo escombros de sal. Y Jesús les está diciendo a los discípulos que mientras usted y yo mantengamos las características que deben acompañar a un verdadero cristiano, tiene razón de ser nuestra existencia como cristianos. Pero cuando ya no nos acompañan las características de un cristiano, no podemos decir que somos adventistas si no nos acompañan las características de un verdadero adventista. Escúchenme bien, cuando usted en su trabajo se identifica como adventista, incluso en la entrevista pide el sábado porque va a la iglesia, cuando usted empieza a hablarle de la Biblia a sus compañeros porque se identifica como adventista, pero en su vida las características no son de un adventista y sus compañeros lo notan, le hace daño a la iglesia, porque la gente juzgará el evangelio, juzgará a Jesucristo por lo que usted hace. Por eso quiero hablarle mirándole a los ojos. Si usted ve que las características de su vida no son las características de un cristiano, mejor no hable de Jesús. Mejor no predique. Algunos de nosotros peleamos en la empresa para que nos den el sábado, pero nuestro testimonio es peor que de las personas que trabajan en sábado en la empresa donde estamos. Y eso avergüenza la causa de Dios. Eso hace que la gente no crea en el Señor. Así que, hermanos, el problema no es el mundo. El problema siempre ha sido el pueblo de Dios. Cuando Lot llegó a Sodoma, Dios le avisó a Abraham que iba a destruir a Sodoma. ¿Recuerdan esa experiencia? Pero el Señor, antes de destruirla, consultó a Abraham y le dice: Abraham, voy a destruir a Sodoma. Recuerden lo que recuerda la conversación entre Abraham y Dios. Abraham le dice: mira, Señor, si hubiesen 50 justos allí, no los perdonaría. Y el Señor le dice a Abraham: está bien, los perdonaría. Pero Señor, ya que estoy hablando contigo, ya que he entrado a tu presencia, Señor, si hay 25 justos, no los perdonaría. Y el Señor lo mira y le dice: está bien, los voy a perdonar. Y Abraham le dice: Señor, perdóname, ya que entré a tu presencia, ya que estoy hablando contigo, perdóname mi insolencia. Pero si hay 10 justos, no perdonaría esa ciudad por los 10 justos. Y el Señor le dice: está bien, por amor a esos 10 justos perdonaríamos la ciudad. Pero saben, mis apreciados, no habían 10 justos. No habían 10 justos. Quiere decir que Lot le falló a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ni siquiera habían 10 justos. Lot le falló. Si Lot, por lo menos, mis apreciados, le hubiera predicado a su vecino de la izquierda, al de la derecha, si Lot por lo menos le hubiera predicado al vecino del frente, le aseguro que Dios hubiese encontrado 10 justos. Pero Lot le falló a Sodoma y Gomorra. Así como quizás hoy usted y este servidor le estamos fallando. Porque el problema, escúchenme bien, el problema es los hijos de Dios. Aquí en el principio, cuando todo empezó a volverse gris y oscuro, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y entonces la maldad empezó a crecer sobre el mundo, ¿dónde radicó el problema? Versículo 2, volvámoslo a leer. Los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dios había dado un mandamiento, hermanos, que es vigente todavía en nuestro tiempo. No está en la lista de los 10.
Y por eso no lo consideramos. Y hablo a los muchachos que están aquí, son solteros. Dios dijo claramente, no os unáis en yugo desigual. No es una recomendación, no es un consejo, es un mandamiento, un no. No os unáis en yugo desigual. Sin embargo, la Biblia dice que los hijos de Dios desconocieron ese mandamiento, empezaron a juntarse con las hijas de los hombres, empezaron a alejarse de los principios y los caminos del Señor. Y entonces en el versículo 3 dice la Biblia, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. ¿Saben, mis apreciados? Aquí el Espíritu de Dios dice, yo no tengo por qué soportar la insolencia del ser humano por 900 años, 800 años, que era el tiempo que vivían en aquel momento. Y ahora el Señor les hace acortar la vida, 120 años, para hacerlo reaccionar. Porque Dios no, escúchenme bien, mis apreciados, esto nunca lo olvide. Dios no está dispuesto a que tú le lleves la contraria. Dios no está dispuesto a que yo le lleve la contraria, porque Él es Dios. La Biblia dice que Dios pone sus pies sobre la tierra. Dice el texto, la tierra es el estrado de los pies de Dios. Dios es Dios, hermanos. Tú y yo somos las criaturas del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos desafiar a un Dios misericordioso y bondadoso? Entonces el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y yo creo que esto que viene aquí es lo más doloroso que tuvo que escribir Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Saben, yo quiero que usted se coloque en los zapatos de Dios. Y sobre todo los padres que están aquí. ¿Ustedes se imaginan llegar uno al punto de aborrecer tanto a sus hijos que uno llega a decir un día, me arrepiento de haber traído a estos muchachos al mundo? Eso ya es un asunto clímax, alto, o sea, es un asunto ya que se sale de todo control. Pues hasta allí llevamos a Dios, hermanos. Pero el versículo 8 rompe ese escenario triste. Hay un pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿saben? La pregunta en esta mañana y el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes para cerrar todo este momento de estudio es, ¿qué hizo que Noé hallara gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que un hombre con su familia hallaran el favor de Dios en medio de una generación que solo transpiraba maldad, que transpiraba llevarle la contraria a Dios? ¿Qué hizo que Noé fuera visto con buenos ojos por Dios? Esa respuesta, hermanos, y subráyela en su Biblia, está en el versículo 22. Me encanta. Y aquí está el centro del mensaje de esta mañana. Con esto podría cerrar y orar y decirles, hermanos, Dios los bendiga y que tengan buen almuerzo. Sin embargo, quiero hablar un poco más. Me encanta, mire lo que dice. ¿Ya lo encontraron? Génesis 6:22. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Alabado sea Dios. Eso era lo que hacía que Noé fuera un hombre que hallaba gracia en Dios, porque lo hacía todo conforme a lo que Dios le había mandado. Todo lo que él hacía, lo hacía así dice Jehová. Y se está refiriendo a la orden de la construcción de la barca. Si usted mira los versículos anteriores, desde el versículo 9 en adelante, allí el Señor le está diciendo las características de la embarcación que tenía que construir. Y a mí me llama muchísimo la atención. Dios le entrega el diseño, las medidas, el color, el material. Y vamos a pensar, hermanos, hermano Marlon, que Dios da este proyecto allá a la iglesia donde ustedes asisten. Y entonces se reúnen como junta de iglesia y dicen, bueno, hermanos, vamos a discutir el proyecto de Dios. Porque este proyecto, aunque usted en la Biblia encuentra el arca de Noé, realmente no era el arca de Noé, era el arca de Dios. Era el proyecto de Dios para salvar al mundo.
Y entonces ellos se levantan a trabajar en el proyecto de Dios y entonces se levanta el primer anciano, Noé, y dice, bueno hermanos, Dios me pidió que hiciera este proyecto porque va a destruir el mundo. Entonces este es el proyecto. Tenemos que hacer una gran embarcación. Va a llover y algunos empiezan a cuestionar y le dicen, Noé, pero nunca ha llovido, ¿cómo es eso? Y Noé le dice, bueno, yo sé que nunca ha llovido, pero yo creo en Dios, así que vamos adelante. Bueno, está bien, extienda el plano. Noé ya había tomado las medidas que Dios le había dicho, había anotado, había sacado el resumen del plano y le dice, este es el plano. ¿Ha meditado usted cuántas ventanas tenía esa arca? Parece ser que solo tenía una ventana. Siempre hablan de una ventana. Y yo me imagino a alguien levantando la mano, pero Noé, yo creo que Dios se equivocó. Dios se equivocó con ese diseño. ¿Cómo que una ventana? ¿Cómo que una ventana? ¿Cómo vamos a hacer para meter tantos animales? Si quiere, hermano, tome una calculadora. Era una pareja de los inmundos, 5 de los limpios. Ustedes se imaginan cuántos animales eran. Y entonces alguien le dice, pero Noé, ¿cuántas personas van a entrar? Necesitamos por lo menos hacerle unas 3 ventanas más para que el aire, el oxígeno circule, los olores dentro del arca. Y otro se levanta y dice, pero también Noé, ¿cómo vamos a hacer solo una puerta? Y recuerden que una puerta solo tenía el arca porque simbolizaba a Jesucristo. Jesucristo es la puerta que nos lleva acceso al cielo, es la puerta de la salvación. Por eso tenía una sola puerta, porque solo hay una opción, tenemos que entrar a través de Jesucristo. Y entonces alguien le dijo, no, pero ¿cómo vamos a tener un arca con una sola puerta? No se puede, tenemos que meterle más puertas, una salida de emergencia por lo menos. Imagínense entonces si empiezan a cuestionar el diseño de Dios, que humanamente era cuestionable, no tenía sino una ventana, solo una puerta. Pero saben, mis apreciados, precisamente eso era la característica principal de Noé, que confiaba en Dios, que hacía las cosas conforme Dios se las había mandado, sin cuestionarlas. Y entonces él viene y toma y construye el arca conforme Dios se lo había pedido. Yo creo que si ellos cambian el diseño del arca, esa arca se derrumba, esa arca se cae. Estamos viviendo, hermanos, la era más difícil de la humanidad. Estamos viviendo, hermanos, el momento más complejo, porque estamos viviendo una generación de millennials, la generación que no le cree a nada ni a nadie. Y estos nuevos muchachos que se están levantando, hermanos, no le van a creer a las instituciones, entre ellas a la iglesia. Estos muchachos que estamos criando no le van a creer a la iglesia, a los líderes de la iglesia, ¿saben? Ellos le van a creer a las personas. Pero ellos le van a creer a las personas que su predicación sea conforme a su vida. El problema es que a veces nos paramos a predicar cosas que no vivimos y estamos haciéndole daño a la iglesia. Se nos olvida, hermanos, se nos olvida que Dios tiene un plan especial para nosotros. Y hoy día más que nunca Dios necesita hombres como Noé, que hagan las cosas conforme a la voluntad de Él. Pero yo quiero cerrar todo este momento, hermanos, con el versículo 18. Porque ¿qué propósito o qué recompensa había para Noé? ¿Por qué él trabajó en el proyecto de Dios? ¿Cuál era la recompensa? Y este versículo sí tiene que subrayarlo en su Biblia. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Saben, mis apreciados? Dios le dijo a Noé, mira Noé, yo quiero que tú me trabajes en mi proyecto. Yo quiero que des todo lo que tienes para mi proyecto, porque miren, cuando Dios le dio las medidas a Noé, algo le faltó a Dios, darle el cheque. Pero no había cheque, hermanos. Noé tenía que trabajar, no sé si era panadero, no sé si era carpintero, no sé si era médico, no sé cuál era la profesión de Noé. Pero Noé tenía que trabajar para sostener sus necesidades, sostener a su familia, ahorrar dinero para invertirle al proyecto de Dios, dedicarle tiempo al proyecto de Dios,
Por eso ese proyecto duró 120 años. No era un proyecto para 120 años, porque si Noé tiene el dinero, lo saca en unos 10 años. Pero gastó 120 años, porque él tenía que trabajar, así como usted trabaja, como tiene usted su oficio. Pero a la vez también Dios te invita a trabajar en este proyecto, que es el proyecto de Dios. La iglesia adventista no es del pastor del Arca o de los líderes de allá de Honduras. Este es el proyecto de Dios para salvar a este mundo, y lo dice Apocalipsis capítulo 10. Esta iglesia no nació en la mente de una persona, no nació en un garaje y alguien la inventó, la fundó y no la trajo. No. Apocalipsis capítulo 10 dice que esta iglesia estaba profetizada, estaba en los planes de Dios. Qué bendición nosotros pertenecer a esta iglesia, que es la iglesia de Dios, que Dios la estableció. Cuando sucedió el gran chasco, ya habían otras iglesias. No existía. Ya habían otras iglesias, la bautista, la presbiteriana, pero Dios no eligió ninguna de ellas. Estableció una nueva iglesia, estableció un nuevo proyecto para ser el medio de salvación para este tiempo. Y Dios le dijo a Noé: mira, Noé, si tú dedicas tu tiempo, si tú das parte de tus ingresos, si tú trabajas en mi proyecto de día y de noche y dedicas tu vida a este proyecto, la recompensa final que te voy a dar es que te salvaré a ti. Voy a salvar a tu esposa. Voy a salvar a tus hijos y la familia de tus hijos, la esposa de tus hijos. Y alabado sea Dios, hermanos, porque la Biblia dice en Números 23:19, Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para olvidarse de sus promesas. Lo que Él promete lo cumple. Y al final, cuando vino el momento de entrar al arca, cuando vino la crisis y se cayó el diluvio, solo Noé y su familia se salvaron. Yo les voy a decir algo, mis apreciados. Lo más valioso, y lo vimos anoche, que tenemos en la familia. Yo he hecho un pacto con Dios, hermanos. Nunca me niego para una invitación a predicar. Si alguien me invita a dar un estudio bíblico, allí estoy. Si alguien me invita a saludar, a visitar a un enfermo, allí voy. Si me invitan a una semana de conferencias, voy. En esta pandemia he tenido hasta 6 sermones en un sábado. Y lo hago con pasión, lo hago con buena voluntad, porque le he dicho al Señor: mira, Señor, yo voy a trabajar en tu causa. Y no porque me pagan, no porque soy pastor. Creo que si fuese un laico también lo haría. Pero le he dicho al Señor: mira, Señor, yo lo único que te pido es que cuando tú vengas, mi esposa y mis hijos también se salven. Y si mis hijos tendrán familia, lo mismo, Señor. Yo no quiero el cielo sin mi familia, hermanos. Porque si disfruto tanto mi familia en esta tierra, imagínense ustedes cómo será pasar la eternidad con mi familia en el reino de los cielos. Esa es la promesa de Dios. Y saben que cuando Dios hace un pacto, cuando Dios da su palabra, Dios la cumple. Dios es fiel a su palabra y Dios ha prometido que todos aquellos que trabajen en su causa, que trabajen en su proyecto, Dios traerá salvación. Por eso, mis apreciados hermanos que están allí en Honduras, no nos cansemos de trabajar por el Señor. Construyamos este proyecto que es para el Señor. Si ya les dan la oportunidad del país, abren la iglesia, vayan a la iglesia, hermanos, abran la iglesia. Trabajen para Dios, prediquen este año como nunca antes, toquen puertas, inviten a sus amigos, hagan campañas, repartan literatura, construyan en el proyecto de Dios. Y Dios te salvará a ti, salvará a tu esposa, a tus hijos y a la familia de tus hijos. Porque mi éxito como pastor no radicará en cuántas campañas, qué pude hacer en la iglesia, qué dinero acumulé. Mi éxito como pastor será que cuando venga el Señor, mi esposa y mis hijos se salven. Si logro eso, hermanos, si logro eso, habré sido un hombre muy exitoso. Quiero hacer 2 invitaciones esta mañana para cerrar mi mensaje y cerrar esta semana. El primero quiero hacérselo a todos los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia. Por alguna razón usted está en la iglesia. Por alguna razón Dios lo hizo parte de la iglesia. Es porque hallaste gracia en los ojos de Dios. Por eso trabaja en la causa del Señor. Trabaja en este proyecto de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Da lo mejor de ti.
Ve a la iglesia, toca puertas, construye en el proyecto de Dios, sé fiel en los diezmos, apoye con sus dones y sus talentos a la iglesia. Y mientras usted hace eso, está salvando a sus hijos y a su familia. Porque Dios cumplirá su pacto. Por eso yo pregunto a los hermanos de la iglesia, ¿quién quiere hacer un pacto con Dios en esta mañana? ¿Quién quiere hacer pacto con Dios ahora? Y ahora sí me gustaría que levantaran sus manos para orar. Levanten sus manos. Quien le dicen al Señor en este momento, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Levanten las manos. Amén. Amén. Quienes están levantando la mano. Amén, Marlon. Amén, Daniel. Amén. 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 Y ahora quiero cerrar hablándole a los amigos que se conectaron toda esta semana. ¿Saben? Una de las preocupaciones que tenía Noé al construir el arca era saber cómo iba a entrar a los animales. Pero una mañana, después de haber terminado el arca, el mundo antediluviano fue conmovido porque todos los animales estaban organizados de dos en dos, esperando que se les abriera la puerta del arca. Eso fue un espectáculo, algo conmovedor. Habían animales salvajes perfectamente organizados, nadie los guiaba. Y cuando Noé les abrió la puerta, entraban de dos en dos. Eso conmovió al mundo. Saben, mis apreciados, que hoy están pasando cosas terribles en el mundo, que el mundo está conmovido. Nosotros vimos la semana pasada cómo llevaron un satélite, un explorador a Marte para mirar cómo sacan vida allí. Los científicos saben que algo terrible pasará en este planeta Tierra. Hace poco vi un reportaje donde dicen los científicos que muy pronto, en 10 años, el clima de este mundo habrá cambiado, porque todo lo que es el Polo Norte se derretirá. Y entonces el calentamiento global será tremendo. Y en algunos lugares de Europa, y estaban probando las últimas máquinas que han sacado para los bomberos, y ellos decían que no eran suficientes para apagar todos los incendios que se van a dar. El mundo está conmovido. Pero no pasan de allí. Y ellos creen que este mundo terminará en fuego. Y nosotros lo sabemos que es así. Ahora, dice la Biblia que cuando Noé entraron los animales. Yo he pensado muchísimo en ese último sermón que predicó Noé. Yo me imagino que se subió en el segundo, tercer escalón. Empezó a mirarlos a todos, la gente se reía, se burlaba de él. Él empezó a mirarlos a los ojos y empezó a decirles, por favor, dentro de muy pocos días esto será destruido. Y yo me imagino que les rogaba, lloraba, les suplicaba, entren, por favor, entren, ya es el momento. Y entonces Noé les hizo el último llamado. El último llamado. Y yo quiero, mirándolo a los ojos a usted, amigo que está allí, que se ha conectado esta semana, que no se ha bautizado. Quizás esta semana Dios la utilizó para hacerte el último llamado. Quizás esta será la última invitación que Dios hará a tu corazón para que te bautices. Si hay alguien que no se ha bautizado, si hay alguien que por alguna razón no le ha entregado su vida a Jesús, por favor, es el momento para que llame al pastor. Es el momento para que se comunique con el líder que lo invitó y le entregues la vida a Jesús a través del bautismo. Es el momento para que le entregue la vida a Jesús. Hay alguien que quiere decirle, Señor, yo me quiero bautizar. Hay alguien que le dice, Señor, yo quiero. Miren lo que pasó. Duraron una semana, 7 días allí adentro. Noé, su familia, los animales, sin que lloviera. La gente ya estaba condenada porque cuando Noé entró, la puerta se cerró. El tiempo de gracia se cerró. Hoy día el tiempo de gracia está abierto, pero puede ser que mañana ya no esté abierto el tiempo de gracia. Y entonces ellos siguieron haciendo las cosas que hacían, comiendo, bebiendo. Para el 4.º día el clima empezó a cambiar. Las nubes empezaron a amontonarse sobre la tierra, sobre el cielo. El 5.º día era más oscuro. El 6.º día respiraban un ambiente de muerte. Ellos sabían que algo terrible iba a pasar. Y algunos se preguntaban, ¿será que Noé tiene razón? El 7.º día. Dice la Biblia que se abrieron las cataratas del cielo.
caían montones de agua y la gente pasó a correr hasta donde estaba Noé. Golpeaban el arca, le lloraban, le suplicaban: Noé, déjanos entrar, déjanos entrar. Los animales bramaban, se chocaban unos con otros, pero ya no había tiempo. La mano de Dios había cerrado el arca. No dependía de Noé. Estaban condenados. Luego empezaron a correr las montañas más altas. Niños lloraban, madres gritaban, hasta que el nivel del agua empezó a subir y los ahogó a todos. Mis hermanos, un día se habrá predicado el último sermón. Un día usted va a querer acudir a la iglesia. Ya no hay predicadores, ya no hay momento, ya no hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decirle al Señor: aquí estoy, te entrego mi vida. Ese mensaje que usted escuchó anoche es el mensaje más conmovedor. Si usted necesitaba un argumento para bautizarse, anoche lo dimos. Creo que no hay otro argumento más. Por eso pregunto nuevamente: ¿hay alguien más que quiere decirle: Señor, yo quiero bautizarme? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Comuníquese con el pastor y haga los arreglos. Es mi deseo verlos en el cielo, mis amigos y hermanos. Le agradezco a Dios por esta oportunidad de haber estado con ustedes toda esta semana. Oro para que Dios los guarde y Dios los bendiga. Y como lo mencioné ahora, si no nos vemos acá, nos veremos en el reino de los cielos. Un abrazo a todos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Solo un favor: ténganme en sus oraciones. Cuando se acuerden por allí, oren por el pastor colombiano, oren por el pastor Edward. Que Dios me ayude, que Dios me guíe, que Dios cada día me llene de su Santo Espíritu. Que Dios me use con poder para predicar su evangelio. Que Dios guíe mis proyectos. Así que, hermanos, yo oraré por ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz sábado.